Aquí, Pedrito. Ok, ahorita pasan. Hebreos capítulo 11. En el verso 8 nos habla de un hombre que se le conoce como un padre. El padre de la fe, de hecho, se le conocía. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez de Abraham? El padre Abraham. Abraham era una persona como usted y como yo, llena de defectos, llena de equivocaciones. Era un hombre a veces hasta medio testarudo, terco. Nadie se identifica con eso. A veces como papás somos la cabeza dura. Cuando fuimos papás jóvenes o muy jóvenes, teníamos mucha inexperiencia. Aunque había muchas escuelas de padres, nunca se nos ocurrió entrar a una. Y cometíamos errores y de pronto todo lo que tú odiabas de tu papá te encuentras haciéndolo tú y repitiéndolo tú. Nunca te ha pasado y dices, ¿qué rayos me pasa? Y Abraham era un hombre así terco. A veces era sentimental. Dios le dice que haga algunas cosas, le dice vete solo y ya lleva al sobrino. Como la mayoría de nosotros tenemos problemas por andar llevando a quien no teníamos que llevar. Y mucho más. Era un hombre medio desordenado. Era un hombre común y corriente como tú y yo. ¿Cuántos tienen defectos? Digan amén bien fuerte. Oiga, los demás por favor al final me dan un autógrafo en mi Biblia. Pero él era una persona increíblemente defectuosa, pero tenía una cualidad: tenía fe en Dios. Confiaba absolutamente en Dios. Y en el verso 8 de Hebreos 11, escucha lo que nos dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber, repita conmigo, sin saber a dónde iba. Hay una de las cualidades que tú y yo necesitamos. La mayoría de nosotros de niños nunca nos gustó obedecer, pero la manera correcta en que tú y yo podemos hacer caso y oír consejos sabios y poder caminar en una vida donde nuestra familia pueda crecer bajo el cobijo y la protección de Dios es por medio de la fe. Y Abraham nos dice, por la fe Abraham obedeció. ¿Sabes? Cuando un hombre deja de ser niño y se convierte en hombre, cuando tiene su primera relación, no. Cuando se dice que las niñas a los 15 años entran, dejan de ser niñas y empiezan a ser mujer. Les compramos un vestido precioso, les hacemos una fiesta y tiene una bola de chambelanes. Y te das cuenta de pronto que tu hija dejó de ser niña y que se está convirtiendo en mujer, y tú la ves tan bonita y ves luego cómo la empiezan a mirar unos chamacos y te mueres de celos. Y tú sabes que ese día tú reprendes los yernos en el nombre de Jesús, pero no se van. De pronto ves que alguien se le queda viendo, escaneando a tu hija. Tú dices, yo reprendo al diablo, vete, pero es parte del crecimiento. Y entonces tú sabes, la niña dejó de ser niña. Pero cuando un hombre deja de ser niño, cuando un padre deja de solamente ser un hijo dependiente y empieza a ser un hombre, la respuesta podría ser cuando tú y yo aprendemos a obedecer. La mayoría de la gente nos encanta mandar, pero muy pocos son capaces de seguir instrucciones. Alguien dijo, cada cabeza es un mundo, y si está pelón más. Pero Abraham dice, por la fe, hay cosas que tú y yo no podemos hacer solos, necesitamos la fe en Dios. Y dice, por la fe Abraham obedeció. Por la fe Abraham sabía que había algo más para él. No sé si nunca te has preguntado, ¿habrá algo más?
De pronto hemos experimentado cosas. Quizá tu vida en matrimonio ha sido complicada, o tu vida de padre o madre soltera ha sido complicada, y a veces uno dice: Dios, ¿habrá algo más? ¿Tendrás otra situación? Las cosas no han estado muy bien, que digamos. La vida a veces es injusta, la vida es cruel, y uno dice: ¿habrá algo más? Y hay algo más, pero solamente a través de la fe en Dios. Nos dice: Abraham por la fe obedeció y salió. Y segundo nos dice: y Abraham no sabía a dónde iba. Y anduvo caminando por Abraham 25 años sin saber a dónde iba. Y solamente tenía una característica: que tenía fe en que Dios tenía el control. Y quizá tú y yo nos podemos identificar con Abraham en esta tarde, porque él nos cuesta trabajo obedecer, y luego vamos y no sabemos a dónde vamos. Pero yo quiero decirte algo: cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesucristo, cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, tú y yo podemos saber que Dios está en completo control de cualquier circunstancia. Hay veces que la vida se complica, los hijos empiezan a darnos problemas. Nadie de nosotros pidió tener un hijo con alguna enfermedad o tener un hijo con alguna situación en su salud. Cuando nació mi niño, nació tan lindo y todo, pero de pronto empezamos a ver que había ciertos problemas con sus pies, y por muchos años ha tenido que andar con prótesis dolorosas, ortopédicas en los pies, en la boca. Y de pronto él decía: papá, ¿por qué Dios me hizo tan defectuoso? ¿Por qué yo tuve que salir así? Y quizá tú como papá ves sufrir a tus hijos y eso te parte el corazón, y a veces tú quisieras saber: hay algo más. Dios, ¿por qué sucede esto? Me recuerdo alguna vez mi hijo estaba en el kinder, antes de salir se puso un cotonete en el oído y se le olvidó, y se acuesta, y entonces se rompe todo aquí la entrada de los tímpanos, del tímpano, y aparentemente estaba bien. Poco a poco empezó a perder el equilibrio. En el kinder empieza a devolver el estómago, empieza a sentirse muy mal. Me llaman, vamos al hospital. Ya mi hijo estaba en un colapso, sus ojos iban de un lado a otro, no tenía vértigo, tenía así. ¿Sabes? Eso como padre te parte. Podrá ser muy rudo, podrá ser muy duro, pero ver a tu hijo sufrir, eso te parte. Y la única manera en que tú y yo podemos enfrentar eso es cuando tú y yo podemos confiar y obedeciendo a Dios por medio de la fe. Pasamos un tiempo difícil, un día muy complicado. Después tenían que hacerle pruebas, yo tenía que hacerle así, y si él escuchaba es que iba avanzando bien. Me dijeron: tal vez hay que operarlo, tal vez hay que hacer muchas cosas. Pero teníamos una seguridad: Dios está en control. Y Abraham sale y obedece a Dios, y no sabía. Porque a veces tú y yo tenemos que aprender a confiar en Dios, porque Él sabe lo que tú y yo no sabemos. Tú y yo no sabemos dónde vamos a estar en 5 años, pero sabes, Dios sí lo sabe. Tú no sabes cómo va a terminar tu matrimonio, pero Dios sí lo sabe. Dios está en control. Recuerda esto: Dios es el autor de la fe. Pero nunca nos deja ahí, porque cualquiera empieza, pero no cualquiera termina. Dios es el consumador o el terminador de la fe. En el verso 9 nos dice: y por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac su hijo y Jacob su nieto, coherederos de la promesa. Es decir, a través de la fe, tú y yo como padres podemos mantenernos en la estabilidad. Eso significa habitar. Cuando tú haces tu casa en un lugar, cuando tú pones tu habitación, cuando tú puedes mantenerte sólido en una convicción, cuando tú y yo podemos mantenernos firmes en lo que hemos creído.
Mucha gente no tiene solidez porque no hay convicciones, porque las convicciones solamente pueden venir a través de algo que permanece, que algo que tiene valor eterno. Hoy los valores de hoy no son los valores de hace 10 años ni de hace 20 años. Lo que hace 30 años era una enfermedad, hoy se considera una forma de conducta natural o normal. Lo que hace unos años eran groserías, hoy no lo son. Lo que hace algunos años eran faltas de respeto, hoy se celebran, porque la cultura cambia. Pero tú tienes que saber, la palabra de Dios permanece para siempre. No importa, las culturas cambian, las formas cambian, el ser humano cambia. Tú y yo somos muy cambiantes, a veces muy volubles, pero tú puedes descansar y habitar por muchos años en la fidelidad y en la integridad de la palabra de Dios, porque la palabra de Dios permanece para siempre. Lo que Dios tenía poder para hacer hace 2000 y 5000 y 7000 años, Dios sigue teniendo poder para transformar tu vida, tu familia, tus hijos, tu matrimonio o cualquier cosa que tú me digas. Dios hoy tiene el poder si tú puedes poner tu fe en Él. A través de la fe Él pudo mantenerse en una línea de confianza y de conducta en Dios, de tal manera que Dios pudo tomar control de sus hijos y de su familia. Por la fe habitó como extranjero. No todo mundo lo hacía, quiere decir que tenía ciertas diferencias. Él no caminaba tan fácil en medio de una cultura, pero él tenía una seguridad que tú y yo nos puede sostener, que a ti y a mí nos puede mantener firmes. En el verso 17 nos vuelve a hablar de Abraham y nos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac su hijo, el que había de recibir la promesa. Y es aquí donde yo quiero hablarles algo. Tú y yo somos padres, y la mejor inversión que tú puedes hacer en tus hijos. ¿Cuántos aman a sus hijos? En alguna ocasión en Génesis, si lo puedes buscar, Dios se aparece a Abraham. Abraham tardó 25 años en tener un hijo. Y en el capítulo 26, me parece, o 24 de Génesis, en el capítulo 22, Dios aparece. Después de 25 años de que él no puede tener un hijo, Dios le da a su hijo y Dios le dice esto. Verso 20, en el capítulo 22, verso 1, dice: después de estas cosas, Dios probó a Abraham y le dijo: Abraham, y él le respondió: aquí estoy. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único hijo a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. De pronto aparece Dios. Imagina que Dios te aparece y te dice: ¿no has podido tener hijos por muchos años? Tienes tu hijo, y Dios te dice: a tu hijo, a tu único hijo, ese que tú amas, tráemelo y sacrifícamelo, entrégamelo. Eso era adoración. Mucha gente cree que adoración solamente es música. Adoración era sacrificio, era entrega. Y Dios le pide a su hijo, y dice Hebreos que Abraham, por la fe, cuando fue probado, ofreció a su hijo. Es decir, por la fe, tú y yo necesitamos la fe de Dios para poder entregar a Dios a nuestros hijos. Hoy en día nuestros hijos prueban la droga a la edad más baja que se tenga memoria. Niños de primaria ya han probado marihuana y cocaína.
Niños de primaria ya son alcohólicos el día de hoy, 2013. Niños menores de 13 años han tenido ya experiencias sexuales. La vida y el diablo devoran tu familia. Están tragándose a nuestros hijos. Y la única protección que tú y yo podemos darles es cuando tú y yo podemos tener la fe en Dios para sacrificar a nuestros hijos. Entiéndeme, no hablamos de matar a nuestros hijos, sino de ofrecerlos a Dios. Cuando tú se lo das a alguien que tú sabes que es mejor que tú, no cualquiera lo puede hacer, porque uno diría: a mi hijo no te lo doy. Si alguien te dijera: oye, regálame a tu hijo, yo le voy a dar escuela, le voy a dar salud, le voy a dar todo lo que necesite, pero dámelo, tú dirías: no. Y a veces hacemos eso con Dios, porque Dios dice: entrégame a tu hijo, permite que sea yo quien lo eduque, permite que sea mi sabiduría la que lo gobierne, permite que sean mis palabras las que lo controlen, permita que es lo que yo quiero para su vida. Cuando, escucha bien, cuando alguien nace, Dios tiene un plan perfecto con él. Nadie llega a este mundo, por eso nosotros no creemos en el aborto, porque nadie llega a este mundo sin que Dios tenga un plan perfecto trazado para él. La Biblia enseña que todo Dios lo hizo perfecto en su tiempo. Las cosas empiezan a alterarse cuando tú y yo permitimos o nos salimos de los planes de Dios. Por eso la gente dice: ¿por qué hay niños sin hogar? Porque hay niños sin papá, porque hubo gente que se salió de los planes de Dios. Y Dios le dice a Abraham: entrégame a Isaac, entrégame. Como Dios te dice en esta mañana, si tú puedes poner a través de la fe, si a través de la fe tú puedes poner tu confianza en mí y entregarme a tus hijos, y puedes entregármelos para que yo decida su futuro. Dios tiene planes de bien. La Biblia enseña que Dios no quiere la muerte del pecador, sino que se arrepienta y viva. Sabes, tu principal problema y el principal problema de todos nosotros no es tu suegra, no son tus niños, no es la economía. El mayor y principal problema de todos es el pecado, porque todos pecamos y se nos da pecar muy fácil. Todos tenemos la facilidad de pecar. Si tú pones atención y tú escudriñas tu vida y analizas tu corazón, te vas a dar cuenta que tu problema principal es el pecado. ¿Cuál es el principal problema hoy por el que tenemos inseguridad, porque tenemos asaltos, secuestros, narcotráfico y toda la serie de cosas? Un pecado se llama avaricia. ¿Por qué la gente vende droga? Por dinero. ¿Por qué se pelea en la plaza? Por dinero. ¿Por qué muchos de nosotros descuidamos a nuestra familia? Por dinero. ¿Por qué muchos matrimonios se destruyen? Dinero. El problema nuestro es el pecado, y la solución al pecado era Cristo. Abraham hizo y entregó a su hijo, y cuando su hijo estaba a punto de ser sacrificado, Dios aparece y le dice: detén tu mano. Pero escucha esto, le dice: por cuanto no me rehusaste entregar a tu hijo, a tu familia, a lo que tú amas, te voy a bendecir, lo voy a bendecir a él. En Hebreos 11, regrésate a Hebreos 11. Verso 17: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. 19: pensando o creyendo que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir.
ese acto que hizo Abraham de estar dispuesto a entregar su hijo fue la causa por la que Dios estuvo dispuesto a ofrecer su unigénito, su único hijo, por ti y por mí. Nuestro problema es el pecado. La única solución que tiene el pecado nos esclaviza. Y la única solución es cuando tú y yo podemos poner nuestra fe en lo que Cristo hizo por nosotros. Escucha esto: tú no te puedes ganar el favor de Dios. Lo que más nos estorba para acercarnos a Dios son las cosas buenas que tú y yo tenemos o creemos que tenemos. Y uno dice: es que yo no le hago mal a nadie, yo soy una buena persona. Pero no alcanza. Tú no te lo ganas siendo bueno. De hecho, lo contrario de fe es obras, hacer algo. Yo he sido bueno, yo no he sido malo, o no he sido tan malo, yo no le hice mal a nadie. Por eso no alcanza. Tampoco lo puedes pagar. Dios, me voy a meter a sufrimiento en la cárcel, en el reclusorio Oriente. No lo pagas. No hay una pena que pueda pagar lo que Dios hizo. La única manera que tú y yo lo recibimos es creyendo que Dios es poderoso para levantarnos aún de entre los muertos. ¿Sabes? Todo aquel que vive en pecado vive esclavo del pecado, y la paga del pecado es muerte. ¿Tú crees que vives un infierno aquí? No se compara con un infierno allá. Pero hoy Cristo nos da la solución y nos dice: Él sabía que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Yo quiero invitarlos en esta mañana que si usted y yo pudiéramos entregar nuestros hijos a Dios, no a una religión, no a una iglesia. Escúchame bien, yo no soy Dios, yo no podría bendecir o maldecir a alguien que no se quede en palabras, pero cuando tú y yo podemos venir delante de Dios y entregar nuestros hijos y creer que Él es poderoso para hacer cualquier cosa, creer que yo puedo confiar en que Él va a hacer lo mejor para ellos, todo cambia. Quiero que se pongan de pie. Todos de pie. No sé si habrá alguien aquí que crea que Dios es poderoso. Levante la mano. Ahora escuche bien. De los que son papás, no sé si habrá alguien aquí que pudiera o que quisiera venir enfrente en un acto de valentía, de seguridad, porque a veces nos escondemos aquí en la bola, pero decir: Señor, yo quiero entregarte mis hijos y mi vida también. Yo creo que tú eres poderoso. A veces tenemos la familia mal, los hijos mal. Decirle: yo voy a confiar en que tú tienes la respuesta. Entonces, si tú eres de esas personas, te voy a invitar que pases aquí enfrente y déjame orar por ti. Pase. Pueden dar un aplauso. Mientras ellos pasan, usted siga aplaudiendo. Pueden seguir aplaudiendo. No sé si alguien más. Aquí enfrente, aquí, exactamente aquí. Siga aplaudiendo. Mientras alguien pasa, usted puede seguir aplaudiendo. Señor, tú eres sabio, mucho más que yo. Ahora todo el mundo cierre sus ojos. Los que están aquí enfrente van a orar estas palabras conmigo. Señor Jesús, yo reconozco que yo soy un pecador. He hecho muchísimas cosas que no te agradan, pero también sé que tú eres poderoso para levantarme
aún de la muerte. Yo te entrego mi corazón. Te pido que perdones mis pecados. Perdona mis malas decisiones. Perdona, Señor, mis errores, mis pecados. Aún yo no sabía ser padre. Entra en mi corazón. Sé mi Señor, sé mi Salvador. Señor, te entrego mis hijos. Dígale el nombre de sus hijos. Señor, te entrego mi hijo Abraham, mi hija Kendra. Señor, yo te los entrego. Tú eres Padre. Tú eres el mejor Padre. Yo pongo hoy mi fe en ti. Yo creo que tú puedes hacer lo que yo no he podido en tantos años. Yo creo que tú eres poderoso. Señor, ayuda a mi incredulidad. Tú eres bueno. Pongo mi confianza en ti. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora quédense aquí. Escuche. Nos termina diciendo con respecto a la historia de Abraham. El verso 20 dice: por la fe bendijo a Isaac, a Jacob y a Esaú, respecto de cosas venideras. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Dios, no solamente podemos confiar en que Él va a hacer las cosas, podemos confiar en que lo que nosotros hablamos y bendecimos, bendecir es decir bien, bien decir. Abraham lo que hizo en términos religiosos o bíblicos, podríamos decir, él profetizó cuál sería el futuro de sus hijos. Tal vez tú vienes de un matrimonio disfuncional, vienes de padres divorciados y entonces tú tienes miedo de que tu matrimonio termine igual que el de tus papás. Yo un día me levanté y me di cuenta que todo lo que yo odiaba del matrimonio de mis papás lo estaba empezando a hacer yo también con el mío. Pero cuando estamos en Cristo y cuando ponemos nuestra fe en Él, nosotros podemos cambiar el futuro a través de nuestra fe en la palabra de Dios. Nos dice que por la fe Él bendijo a su hijo y a sus nietos respecto de cosas venideras. Es decir, si tú viste o vienes de un papás divorciados, tú puedes ahora hablar sobre tu vida y sobre tus hijos, decir: mis hijos no se divorciarán, mi hijo no será infiel, mi hija no será infiel, mi hijo no estará en alcoholismo como mi padre o como yo atravesé alcoholismo. Mis hijos no vivirán o no van si mi padre tuvo una enfermedad degenerativa y mi abuelo también, entonces yo la voy a tener. Yo puedo decir: yo no voy a tener esa enfermedad. Mis hijos no tendrán, ellos tendrán salud. Y tú hablas y tú bendices. En vez de que le hablemos a nuestros hijos los defectos que creemos que tienen, necesitamos hablar lo que Dios dice que ellos son. Ahora, ustedes que están aquí enfrente y ustedes que están allá, cierren otra vez sus ojos. Ahora ustedes le van a hablar a sus hijos. Cierren los ojos y van a hablarle el nombre de sus hijos. Mi hijo, ¿cómo se llama tu hijo? Abraham, yo te bendigo en el nombre de Jesús y declaro salud sobre tu vida. Declaro bienestar. Tú no vivirás en pobreza. Tú no vivirás en amargura. Tú no vivirás en desprecio. Tú no vivirás en enfermedad. Yo te bendigo con salud. Te bendigo con paz. No vivirás en conflictos, vivirás en paz. Vamos, hable. Quizá usted necesita hablar sobre su casa y su familia. Yo te bendigo, hijo. Hijo, te bendigo. Tú no vas a repetir mis errores ni mis pecados. Yo te bendigo, mi hijo. Te voy a dar un ejemplo. Te voy a dar estabilidad. Te voy a dar identidad.
Te voy a afirmar, te voy a animar, te voy a bendecir, mi hijo. Serás una persona exitosa, serás una persona que es de bendición para la gente que le rodea, serás una persona que va a afectar positivamente su entorno. Te bendigo, mi hijo. Te bendigo, mi hijo. Vamos, háblelo, es importante. Háblelo por la fe. Yo no entiendo, pero yo creo que esto tiene poder, porque es palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es eterna, permanece para siempre. La palabra de Dios tiene poder para cambiar cualquier vida, cualquier circunstancia, cualquier situación. Bendecimos, hablamos por medio de la fe. Te bendigo, mi hijo. Vamos, háblele a sus hijos. Te bendigo, mi hijo. Pasen, que pasen ya. Saraí, déjalos pasar. Que se pasen, que se pasen, que se pasen, que se pasen. Ya, que se pasen los niños. Y ahorita búsqueme a su hijo, ahorita que entre por ahí, y usted lo va a abrazar y lo va a bendecir. ¿Está listo? Está bien. Niños, vengan a buscar a sus papás donde estén. Córranle. Vayan con sus papás. Vayan con sus papás. Fernando, ¿dónde estás? Osvaldo, dile a Osvaldo y a Fernando que vengan aquí a tocar. Busque a su hijo y bendígalo, abrácelo. Eso es, hablando. Fernando, que toque. Vamos, abrace a su hijo y bendígalo. Bendígalo, háblele a sus hijos. Que no se vuelva a ir en su casa palabras para bajarle la estima a su hijo, o palabras que lastiman al niño. Toca el teclado. Sí, tú. Eso es, háblele, vamos, hable a su hijo. Sobre todo a los niños. Los niños necesitan afirmación, necesitan abrazos de su papá, necesitan un papá cariñoso, un papá que los bese. Las manos no tienen que ser para golpear, para eso hay una vara. Las manos tienen que ser para abrazar, para ayudar. Vamos, 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 busquen rápido. Miren, mi preciosa hija. Bendiga. Tan chula que se parece a su papá. Bendiga, bendiga, bendiga a sus hijos. Bendiga, vamos, hábleles, abrácelos. Ya bájense, Miriam, maestros, los quiero listos en 2 minutos para comenzarlo de ustedes. Háblele, bendígalo. Dijo, te bendigo, te bendigo. Serás un hombre de Dios, serás un hombre de bien, un hombre de éxito, un hombre de paz, alguien que va a bendecir este país, va a bendecir la sociedad, va a cambiar. Eso es, háblele, háblele. Muy bien, hablando. Es necesario hablar. Te bendigo, bendigo tu casa, tu matrimonio. Te vas a casar con un buen hombre, una buena mujer que te ame, que te cuide, que le vaya bien. Un hombre honesto, íntegro. Te bendigo. Te bendigo. Te bendigo. Reprendo todo yerno feo en el nombre de Jesús. Eso es, bendiga a sus hijos. Dele un aplauso bien fuerte al Señor Jesús. Ahora todo el mundo diga, Padre, gracias. Todos, Padre, gracias por mi familia, gracias por mis hijos. Te los entrego a ti, Señor. Una vez más te los entrego a ti. Dele otro aplauso a Jesús. Vamos a quitar esto, muchachos, ayúdenme. Marco, ayúdame a quitar esto, ¿no? Vayan tomando sus lugares, los niños también vayan tomando su lugar.